Buenas noches con todas y todos. En esta oportunidad voy a exponer el caso de Nicaragua versus Estados Unidos. Bien, primero es importante conocer a los actores en el caso. Está Nicaragua, que es la parte demandante, luego está Estados Unidos, que es la parte demandada, y finalmente los contras, que bueno, es una agrupación de opositores al gobierno de Nicaragua, y bueno, básicamente tiene su base de operaciones en la frontera con Honduras. Los hechos más relevantes del caso y las posiciones de ambas partes, básicamente acerca de que el presente caso lo resolvió la Corte Internacional de Justicia en 1986. Previo a ello, en 1984, Nicaragua solicita abrir proceso judicial contra Estados Unidos. Nicaragua acusa a Estados Unidos básicamente de lo siguiente: por apoyar a la oposición armada, llamado los contras, básicamente en su guerra, ¿no? Nicaragua dice que Estados Unidos envió armas, información por satélites, etc., violando así el principio de no intervención. También acusó a Estados Unidos por minar los puertos del país, violando el principio de prohibición del uso de la fuerza. Asimismo, lo acusó por las medidas de carácter económico como el embargo comercial y por el bloqueo de préstamos. Por otro lado, Estados Unidos dice que Nicaragua estaba afectando a otros países como El Salvador y que por eso lo apoyaba en legítima defensa colectiva, aunque El Salvador no estaba integrado en nada de eso. Además, había acordado con los contras que si lo apoyaban, estos iban a restablecer la democracia en Nicaragua, pero este argumento se descarta. El fallo fue en favor de Nicaragua, pero Estados Unidos se negó a respetar la decisión y retiró su declaración de que aceptaría la jurisdicción de la Corte. Bien, ahora para ver cómo la Corte aplicó el principio de no intervención, es importante saber que este caso es emblemático, dado que la Corte reconoce que se aplica como principio constitucionario y es de aplicación universal. En este sentido, cuando va a evaluar si aplica en el caso, se presenta la siguiente fórmula: de fondo más forma. Sobre el fondo se refiere a la intervención prohibida, que básicamente son cuestiones sobre las que el Estado tiene libertad de decisión, como por ejemplo la elección de un sistema político, económico, social, cultural, así como la formulación de la política exterior. Forma, elemento de coerción que no necesariamente es el ejercicio efectivo del uso de la fuerza. En ese sentido, la Corte resuelve que se habían demostrado claramente que Estados Unidos pretendía, mediante su apoyo a los contras, ejercer presión sobre Nicaragua respecto a cuestiones sobre las que cada Estado podía decidir libremente, y que la intención de los propios contras era derrocar al actual gobierno de Nicaragua. Ello fue básicamente un apoyo de manera financiera, de entrenamiento, de suministro de armas, de información, de apoyo logístico. Por tanto, estaríamos ante un apoyo de Estados Unidos de manera indirecta, valiéndose de los contras para derrocar al gobierno de Nicaragua. Y finalmente la Corte también se pronuncia sobre otras materias, ¿no? La soberanía de los estados respecto a la vulneración sobre la asistencia de los contras, ataques directos a puertos, instalaciones petroleras, operaciones de minado de puertos, etc. Sobre el derecho humanitario, violaciones al artículo 3, común a los 4 acuerdos de Ginebra, respecto a que está obligado a abstenerse de alentar a personas o grupos participantes en el conflicto de Nicaragua, y entre otros, el uso de la fuerza por Estados Unidos no podría ser el método apropiado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias.